Capítulo 1. La llegada. Bienvenida a la jaula de terciopelo. Érase una vez, en una tierra donde las rosas florecían con el aroma de la ambición y las paredes estaban revestidas de susurros más afilados que cualquier cimitarra, llegó una chica llamada Leila, aunque al final de su primer día tendría varios otros nombres, algunos susurrados con envidia, otros con miedo, y algunos mejor no mencionarlos en compañía educada. Leila no había nacido entre sábanas de seda y zapatillas bordadas. No, ella había nacido en un pequeño pueblo bañado por el sol, donde las cabras superaban en número a las personas, y su mayor desafío diario había sido evitar que su primo Mustafa le robara el pan. La vida había sido simple, hasta que dejó de serlo una tarde fatídica, mientras Leila tarareaba una canción sobre albaricoques y desesperación existencial. Un grupo de hombres con impresionantes bigotes y un número sospechoso de cinturones brillantes había llegado. Dijeron algo sobre impuestos y tributo, y de repente Leila se encontró en un camello, rumbo a Estambul, la ciudad de los minaretes, la intriga y, aparentemente, el delineador excesivo. Ahora imagina esto. Leila, apenas 16 años, aferrando un pequeño manojo de los viejos pañuelos de su madre, ojos abiertos como los de una cabra asustada en una tormenta, atravesando las grandes puertas del palacio de Topkapi. Si ella había esperado algo sacado de un cuento de hadas, con flores y música suave, estaba muy equivocada. El aire olía a una complicada mezcla de agua de rosas, sudor y ambición apenas contenida. Las paredes eran altas, las puertas más altas aún, y los guardias, se mantenían como estatuas esculpidas en puro desdén, sus miradas prometiendo que cualquier pensamiento imprudente sería corregido rápidamente, preferiblemente con una mirada que podría congelar el oro fundido. Apenas había puesto un pie dentro, antes de que la llevaran de inmediato una mujer tan envuelta en seda que parecía una tienda de telas ambulante. El nombre de esta mujer, supo, era Fatma la Formidable, la asistente principal del palacio y, según todos los informes, la CEO no oficial de Ni se te ocurra. Fatma tenía la habilidad única de sonreír, mientras simultáneamente te hacía sentir como si hubieras cometido 3 crímenes y un desliz social. «Carne nueva, ¿eh?», Fatma dijo, entrecerrando los ojos mientras rodeaba a Leila como un buitre, evaluando si la cabra estaba lo suficientemente fresca para comer. Bonito rostro, dientes decentes, no demasiado alta. Sí, al sultán podría gustarle esta, o al menos no la echaría al cuarto de lavandería en una semana. «Sígueme». Y seguir lo hizo, por interminables corredores que parecían multiplicarse como los pensamientos en una mente paranoica. Las paredes estaban adornadas con intrincados trabajos en azulejos, patrones florales, arabescos y la ocasional representación ominosa de un pavo real que parecía conocer tus secretos. Cada pocos pasos, otra sirvienta aparecía, equilibrando bandejas de dulces o sábanas dobladas, nunca haciendo contacto visual, moviéndose con la silenciosa eficiencia de fantasmas bien entrenados. Leila trató de absorberlo todo, los candelabros brillando como gotas de lluvia congeladas, el aroma de cardamomo y clavo, las risas apagadas de algún lugar que no podía ver. Tropezó una vez, solo una vez, pero eso fue suficiente para que un eunuco cercano la mirara con tal intensa decepción que sintió la necesidad de disculparse con el suelo. Finalmente, llegaron a lo que Fatma llamaba, dramáticamente, la cámara de iniciación, que sonaba como un lugar donde aprendías el arte del bordado o te convertías en una advertencia. La habitación era vasta, revestida de espejos y divanes acolchados, y ya estaba llena de otras chicas, algunas charlando con nerviosa excitación, otras sentadas en silencio con ojos que habían visto demasiado y bocas que parecían cosidas con secretos. Fatma aplaudió, y la sala se puso en atención como un batallón de reclutas con ojos de ciervo.
Escuchen atentamente, niños, comenzó, su voz suave como la miel y afilada como un cuchillo. Ahora son parte del harén imperial, el club más exclusivo al que nunca pidieron unirse. Aquí aprenderás las artes del refinamiento, la obediencia y, si tienes suerte, cómo sonreír mientras conspirar para la caída de alguien. Te elevarás o caerás no solo por tu belleza, sino por tu ingenio, tu timing y la habilidad de parecer inocente mientras escuchas a escondidas. No estás aquí para soñar, estás aquí para sobrevivir. Leila tragó saliva. La supervivencia sonaba como un trabajo a tiempo completo. Fatma continuó, contando con los dedos como un comerciante que suma deudas. Regla 1. No llames la atención a menos que sea el tipo correcto de atención. Regla 2. Tu aroma importa más que tu alma. Regla 3. La madre del sultán, Valide Sultán, dirige este lugar. Olvídalo bajo tu propio riesgo. Regla 4. No toques, bajo ninguna circunstancia, las granadas sin permiso. Son metafóricos. Leila no sabía qué significaba esa última parte, pero la forma en que Fatma lo dijo la hizo sentir que una mirada equivocada a una granada podría llevar a una combustión espontánea. El resto del día pasó en un torbellino de presentaciones. Esta es Aise. No confíes en su sonrisa. Una vez envenenó el delineador de alguien. Pruebas de vestuario. Leila fue ajustada en un vestido de seda tan apretado que podía sentir a sus antepasados llorando. Y una lección sobre postura que implicaba equilibrar un libro en su cabeza mientras recitaba las reglas de la etiqueta otomana en 3 idiomas. Para la cena, a Leila le dolía la espalda, su estómago rugía y su cerebro se sentía como un guiso de costumbres desconocidas, rostros extraños y la abrumadora necesidad de esconderse bajo un diván. La cena en sí misma era un espectáculo, una sinfonía orquestada de platos delicados, saludos susurrados y miradas calculadas. La comida era exquisita: cordero guisado con albaricoques, arroz salpicado de pistachos y un sorbete tan dulce que se sentía como una traición líquida. Pero Leila no pudo saborear nada de ello adecuadamente, distraída como estaba por el drama silencioso que se desarrollaba en la mesa. ¿Quién se sentaba dónde? ¿Quién se atrevía a tomar el último dátil? ¿Quién miraba demasiado tiempo al eunuco que entregaba una nota doblada? Era menos una comida y más una actuación, y Leila no estaba segura de si era una extra o la broma final. En un momento, una chica llamada Zeynep, que tenía el aire de alguien que coleccionaba secretos por deporte, se inclinó y susurró: «Tu cabello brilla demasiado. Alguien podría pensar que te esfuerzas demasiado». Leila parpadeó. ¿No es bueno tener el cabello brillante? La sonrisa de Zeynep era delgada y afilada. No cuando las personas equivocadas se dan cuenta. Ah, así iba a ser. Más tarde, cuando finalmente la llevaron a su habitación compartida, una sala adornada con tapices descoloridos, un aire de sueños resignados y el inconfundible aroma de jazmín y desesperación apenas contenida, Leila se desplomó sobre su cojín y miró al techo. «Estoy en una jaula dorada», murmuró, trazando con los ojos los intrincados patrones en la pared. Una jaula muy hermosa, muy perfumada, muy peligrosa. Su compañera de cuarto, una chica de aspecto sombrío llamada Hatice, que hablaba en proverbios crípticos, miró de reojo y murmuró: «El pavo real despliega sus plumas, pero la zorra se come sus huevos». Leila no tenía idea de lo que eso significaba, pero sonaba ominoso, así que asintió solemnemente y fingió entender. A medida que las linternas se atenuaban y los suaves murmullos del harén se desvanecían en la noche, Leila se dio cuenta de que no estaba solo en un palacio. Estaba en un mundo de alianzas susurradas, políticas perfumadas y 1000 reglas no dichas. Y en algún lugar, detrás de una cortina o una puerta, estaba el sultán. El hombre que podía cambiar su vida con una mirada o acabarla con la misma facilidad. Pero ese era un problema para otro día. Por ahora,
Leila cerró los ojos y soñó con su hogar, un lugar donde las cabras no juzgaban su delineador, y la única intriga era si la vaca de la vecina había vuelto a meterse en el campo de melones. Por supuesto, como pronto aprendería, la nostalgia era un lujo que ninguna concubina podía permitirse. Capítulo 2. El arte de la supervivencia. Cómo fingir impecabilidad y no ser. Apuñalada por la espalda. Leila despertó en su segundo día en el harén con una sensación no muy diferente a la de ser pisoteada por una manada de elefantes, si dichos elefantes llevaran zapatillas bordadas y bandejas de agua de rosas. Cada músculo de su cuerpo dolía. Sus costillas se quejaban. Su cuero cabelludo, asaltado por las intrincadas trenzas de ayer, palpitaba como un tambor en un banquete de bodas. Y sin embargo, mientras yacía allí en su almohada demasiado blanda, rodeada por el tenue aroma de jazmín, almizcle y resentimiento no expresado, un pensamiento pulsaba más fuerte que el dolor. No te hagas notar. O peor aún, ser notada de la manera equivocada. El día comenzó, como todos los días en el harén aparentemente lo hacían, con la campana de la perdición. No era su nombre oficial, por supuesto, pero podría haberlo sido, al amanecer, justo cuando Leila se había sumido en un sueño sobre cabras derrocando a un sultán en un golpe de estado incruento. La campana sonó, aguda y penetrante, cortando el aire como la hoja de un verdugo. ¡Arriba, arriba!, ladró Fatma la formidable, quien de alguna manera había aparecido en la puerta como una nube malévola de seda y autoridad. 10 minutos, damas. 10. Si no puedes lucir como un delicado pétalo besado por el rocío de la mañana en 10 minutos, no le sirves a nadie. Leila, que habría preferido al menos 15 minutos para pasar de patata confundida a semihumana, se levantó de un salto y se unió a la frenética actividad. La cámara se convirtió en una zona de guerra de rituales de belleza. Aceite de rosa salpicado, perlas trituradas en polvos, lápices de col blandidos como armas. Una chica llamada Nalan intentó aplicarse delineador de ojos mientras recitaba versos del Corán, lo cual era tanto impresionante como alarmante. Zeynep, la de la sonrisa afilada como una navaja, murmuró entre dientes sobre los pómulos de Leila, algo sobre un poco demasiado carnosos para el gusto de la corte, mientras Hatice, la enigmática compañera de cuarto de Leila, simplemente murmuró: «El cisne que canta demasiado pronto invita al apetito del zorro». Leila no estaba segura de si eso significaba que debía darse prisa o dejar de intentarlo por completo. El objetivo, al parecer, era lograr la belleza natural, una frase que, en el harem otomano, significaba lucir como si hubiera sido pintada por un maestro del Renacimiento y retocada por un equipo de ángeles con doctorados en seducción. Leila se miró en el espejo. Su reflejo la miraba, a partes iguales esperanzado y horrorizado. El aceite de rosa dejaba su piel brillando como un postre glaseado. Las perlas trituradas hacían que sus mejillas destellaran de una manera que gritaba: «Diosa de la fertilidad, por favor, mírame». Y los ojos delineados con col le daban la apariencia de alguien que podría seducir al sultán o asesinarlo con un alfiler envenenado. «Perfecto», dijo Fatma, con una sonrisa que podría cuajar la crema. «Ahora recuerden, damas, no es solo cómo se ven. Es cómo te deslizas, hombros hacia atrás, barbilla hacia abajo, ojos como si estuvieras escondiendo al menos un secreto peligroso». Leila lo intentó, cómo lo intentó. Pero deslizarse, resultó, no era una habilidad que hubiera dominado en su aldea. Allí, principalmente había andado a pasos firmes en sandalias, persiguiendo cabras y gritando a Mustafá por robarle sus albaricoques. Aquí, deslizarse significaba moverse tan lentamente y con tanta gracia que la presencia de uno se sentía como un aroma, no se oía como un estruendo. Mientras desfilaban hacia el salón de la llamada de la mañana,
Leila se concentraba en cada paso. Pie izquierdo, silencioso como un gato. Pie derecho, canalizando una bruma de incienso. Sonríe, un susurro, no un grito. Manos, plegadas sobre el vientre como un prisionero educado. Ojos, grandes, inocentes, pero también como si supieran quién robó las zapatillas del sultán la semana pasada. La llamada de lista en sí misma era un espectáculo que podría haber sido organizado por los dioses de las torpes jerarquías sociales. Los eunucos mayores, hombres en túnicas fluidas y con expresiones que sugerían que habían visto toda forma de locura humana y estaban profundamente poco impresionados, se alineaban, inspeccionando a las concubinas como joyeros, evaluando diamantes defectuosos. Uno por uno, se llamaban los nombres. Las chicas avanzaron, ofrecieron una reverencia que era tanto sumisa como sutilmente estratégica, y luego retrocedieron a sus lugares. Cada nombre parecía llevar un peso. Aisun, la supuesta favorita, que brillaba con un aire de supervivencia arrogante. Selma, la que había estado aquí durante 5 años y había perfeccionado el arte de parecer simultáneamente inofensiva e indispensable. Fátima, la callada, a quien una vez acusaron de robar un pasador y sobrevivió convenciendo a todos de que fue un accidente. Cuando llegaron a Leila, los ojos del eunuco la recorrieron, deteniéndose un instante demasiado largo en su delineador de ojos ligeramente desigual. Sus labios se movieron. No era del todo una sonrisa, no era del todo una mueca. El corazón de Leila latía como un tambor en un desfile de festival. «Es nueva», murmuró el eunuco, como si eso lo explicara todo. Leila se inclinó tan bajo que casi inhaló el suelo de mármol. Después de la llamada de asistencia, venían las lecciones en feminidad, que sonaban sospechosamente como un eufemismo para cómo existir sin ofender a nadie. La clase de la mañana era el arte de la sutileza, halagar sin halagar. Los cumplidos son dagas, comenzó la instructora, una concubina mayor aterradoramente elegante llamada Gulnaz la implacable, con una voz como terciopelo sobre acero. Demasiado afilados y sacarás sangre. Demasiado desafilado y parecerás un tonto. El objetivo es herir, punto con gracia. Ella hizo un gesto para que Leila se pusiera de pie. «Compliméntame». Leila parpadeó. ¿Tu cabello es muy simétrico?» Una ola de risas recorrió la sala. Gulnaz sonrió con la sonrisa de un gato que acaba de recibir un ratón particularmente lento. «Simétrica», repitió, como si estuviera probando un higo malo. «Quizás deberíamos empezar con lo básico». Leila se sentó, con las mejillas ardiendo, mientras las otras chicas se turnaban para elaborar cumplidos tan cargados de significado que podrían haber sido utilizados como manifiestos políticos. «Tu presencia, Valide Sultán, es como el aroma del jazmín, sutil, embriagador e imposible de ignorar sin arriesgarse a ofender. Tu voz es una melodía que se entrelaza en el aire, uniéndonos en un respetuoso asombro. Su sabiduría, honorable dama, es la luz que guía nuestros modestos pasos, como la luna que ilumina el camino del humilde viajero». Leila trató de no suspirar. En su aldea, la mayor forma de alabanza había sido: «Esa cabra parece menos enojada hoy». El resto del día se desarrolló como una obra de teatro elaborada con demasiados actores, todos actuando para una única audiencia: el sultán, que ni siquiera estaba presente. Hubo sesiones de bordado, donde Leila aprendió que un tulipán torcido podía ser visto como una declaración política. Hubo clases de baile, donde su pañuelo de cadera la traicionó desenrollándose en medio de un giro, casi decapitando a un eunuco desprevenido. Y hubo ejercicios de etiqueta, donde aprendió que parpadear demasiado podría señalar falta de respeto, mientras que no parpadear en absoluto podría sugerir que tenías en mente envenenar a alguien. En un momento le entregaron un libro titulado «Fascinante pero olvidable, la guía de supervivencia de la concubina».
No estaba segura si era una broma. A última hora de la tarde, Leila estaba lista para colapsar en la fuente más cercana y dejar que los peces decidieran su futuro. Pero aún quedaba una prueba más: el ritual de la fragancia, un evento tan absurdo que podría haber sido inventado por un dios aburrido, con un toque para lo dramático. En una cámara cavernosa llena de humo de incienso tan espeso que podrías nadar en él, las concubinas estaban dispuestas como arreglos florales, cada una siendo ungida con una fragancia específica, elegida para reflejar su esencia. Un eunuco se acercó a Leila con un pequeño frasco y un aire de exagerada importancia. Para ti, recién llegada, agua de rosas con un toque de cardamomo y el más leve susurro de sándalo. Leila olfateó con cautela. Olfateaba con cautela. Olía como si alguien hubiera intentado hacer un postre con un árbol y accidentalmente hubiera invocado la ansiedad. ¿Por qué estos aromas?, preguntó ella. El eunuco levantó una ceja. Rosa por belleza. Cardamomo para el misterio. Sándalo por el peso de las ambiciones no dichas y la más tenue nota de supervivencia. Leila parpadeó. Huele a arrepentimiento. Precisely. A medida que el sol se sumergía bajo el horizonte, proyectando largas sombras a través de la celosía del palacio, Leila regresó a su cámara, exhausta, perfumada y completamente confundida sobre su lugar en el mundo. Hatice, siempre la filósofa, levantó la vista de su bordado, que era ya sea una flor o una crisis existencial, y murmuró: «La fruta que madura demasiado rápido se estropeará por la mañana». Leila suspiró, se dejó caer sobre su cojín y miró al techo. La supervivencia, al parecer, no se trataba de belleza o talento, se trataba de ser notado lo justo, pero nunca demasiado. Acerca de aprender el lenguaje de las miradas, la moneda de los cumplidos y el arte de quedarse perfectamente quieto mientras el mundo giraba locamente a tu alrededor. Y mañana, todo comenzaría de nuevo. Capítulo 3. Las crónicas del Hammam, Chuyen Onhatam del Hammam, Chuyen Onatam A. El Hammam, ese lugar mítico de purificación, poder y exfoliación pasivo-agresiva, donde la línea entre un día de spa y 24 horas es muy delgada, maniobras políticas es tan delgada como el velo de vapor que se adhiere a las paredes de mármol. El Hammam, ese lugar mítico de purificación, poder y friegas pasivo-agresivas, donde la línea entre un día de spa y maniobras políticas es tan delgada como el velo de vapor que se adhiere a las paredes de mármol. El tercer día de Leila en el harén comenzó con un olor tan intenso que parecía eludir por completo sus fosas nasales y golpear su cerebro directamente. Era jazmín, sí, pero también limón, lavanda y el fantasma persistente de la ambición. Era un olor que susurraba: hoy harás un amigo, un enemigo o una erupción cutánea de por vida. Leila había sido arrastrada, escortada con gracia, al baño por Fatma la Formidable y un equipo de eunucos que se movían con la precisión de piezas de ajedrez en un juego donde la reina siempre ganaba. «Bienvenida al hammam», entonó Fatma, con los brazos extendidos como una sacerdotisa ante un altar de vapor perfumado. «Este es el lugar donde limpiamos el cuerpo y a veces el alma, aunque los resultados pueden variar». El baño era una vasta cámara de mármol y pan de oro, con fuentes burbujeando como chismes, azulejos tan intrincados que parecían pintados a mano por internos celestiales, y una niebla opresiva que hacía que Leila se sintiera como si hubiera vagado por la axila de un gigante muy rico y muy nervioso. Las mujeres se deslizaban a través de la niebla como fantasmas de seda, sus toallas bordadas aferrándose artísticamente a sus cuerpos. Artísticamente, por supuesto, porque el arte de drapear toallas era una habilidad crítica en el harén. Demasiado suelto y te veías desaliñada, demasiado ajustado y te acusaban de esforzarte demasiado. El punto dulce estaba en algún lugar entre «oh,
Ni siquiera me di cuenta de que estoy radiante. Y, sí, me hidrato con las lágrimas de mis rivales. La toalla de Leila, naturalmente, la traicionó. Se deslizó, se cayó, de alguna manera logró engancharse en la esquina de una mesa baja y desenrollarse en una serie de giros trágicamente cómicos que la dejaron de pie en el centro de la habitación como un pollo desplumado en un mercado de flores. Sustos, risas, una anciana concubina, llamada Jafice la Susurradora, que tenía aproximadamente 300 años y se rumoreaba que había sobrevivido a 4 sultanes, simplemente levantó una ceja tan agudamente que Leila sintió su autoestima romperse como una cerámica barata. «Oh, querida», dijo Fatma, con una voz impregnada de suficiente sarcasmo como para ahogar a un camello. «Quizás te gustaría demostrar cómo no entrar a un hammam». Leila murmuró una disculpa con una voz tan pequeña que podría haber cabido en una lenteja, y así comenzaron las crónicas del hammam, una saga de un día de restregar, resbalar y sobrevivir al evento más peligroso del calendario del harén, la política desnuda. El ritual de la esponja. Leila fue depositada sin ceremonias sobre una losa de mármol caliente conocida como el Göbek Taşı, la piedra del ombligo. Estaba caliente, sí, pero también implacable, como el regazo de una abuela antigua que olía débilmente a jabón y decepción. «Frótala», ordenó Fatma, gesticulando hacia las asistentes, que eran chicas jóvenes con expresiones tan serenas que resultaban casi inquietantes, como si lo hubieran visto todo, lo hubieran juzgado y siguieran adelante. La primera exfoliadora, una chica llamada Aileen, empuñaba su esponja como un arma de exfoliación masiva. Con un entusiasmo que rozaba el fervor religioso, atacó la piel de Leila como si intentara borrar toda su aldea de sus poros. «¡Suave!», Leila gritó, pero Aileen solo sonrió con la serena sonrisa de una chica que no tenía tiempo para peticiones, y continuó fregando con la intensidad de una mujer puliendo una carroza real. Leila pensó en gritar, pero sospechaba que eso solo la haría parecer débil, o peor, nueva. Mientras tanto, las otras concubinas observaban como un jurado, cada mirada un veredicto silencioso. Aisun la radiante se recostaba cerca. Su piel resplandecía con un aura que sugería que había sido bañada en luz de luna y confianza en sí misma. Zeynep la venenosa sorbió agua con limón. Sus ojos seguían a Leila con pereza, como un gato decidiendo si saltar o dormir. Hatice la críptica estaba, naturalmente, recitando un proverbio en un rincón. «El pez que nada demasiado cerca de la orilla terminará en la cesta del pescador», murmuró, lo cual no fue útil para absolutamente nadie. Leila intentó parecer despreocupada, aunque la esponja de baño había alcanzado un nivel de fregado que estaba bastante segura de que violaba al menos 2 tratados internacionales: vapor, trucos y miradas de reojo. Después del exfoliado, vino el vapor, un ritual que consistía en sentarse en una pequeña cámara tan húmeda que podría haber derretido acero, mientras los asistentes vertían agua sobre piedras calientes, liberando nubes de opresión con aroma a jazmín. Fue aquí, en la cámara de vapor de los secretos, donde comenzó la verdadera política. Las conversaciones flotaban a través de la niebla, cada una de ellas cargada de significados ocultos. ¿Viste quién recibió la granada extra en el desayuno? Traducción: ella está subiendo. Mírala. He oído que el sultán prefiere chicas con tobillos delicados. Traducción: mejor esconde esos tobillos gruesos, o te tocará hacer la colada. El gato de la valide sultán ha estado enfermo. Tal presagio. Traducción: alguien va a ser degradado. Leila, nueva e ingenua, intentó seguir los hilos, pero era como intentar espiar a un grupo de loros mientras te cocinan lentamente. Aisun pasó flotando, deteniéndose justo el tiempo suficiente para susurrar: «Estás sentada en mi lugar de vapor». Leila parpadeó. «¿Tú qué?».
Mi punto de vapor, repitió Aisun con una sonrisa afilada como un cimitarra. Todo el mundo lo sabe. La esquina con la condensación óptima para una piel radiante. No me hagas repetirlo. Leila, sin saber si estaba siendo amenazada o hidratada, se alejó tan rápido que casi resbala en un parche de sabotaje con aroma a limón. Hora del té con un toque de traición. Después del vapor, las concubinas se reunieron para tomar té de menta y escándalo, reclinándose en cojines de terciopelo que susurraban tanto lujo como una leve paranoia. Leila, aún húmeda y ligeramente exfoliada al borde de su dignidad, sorbió su té con cautela, solo para encontrarse en medio de un campo minado verbal. «¿Oíste?», murmuró Zeynep, removiendo su té como si estuviera tramando un golpe de estado. ¿Que la sobrina de Hafize recibió una rosa del sultán? Suspiros, una chica dejó caer su taza de té. Otra se atragantó con una fecha. «Imposible», susurró Aileen, con los ojos muy abiertos. «Oh, es bastante posible», respondió Zeynep, su voz suave como la superficie de un cáliz envenenado. «Y dicen que tiene talento para el laúd». Leila, sin saber qué era el laúd, ¿un instrumento de cuerda? ¿Un perfume? ¿Un código místico para sospechosamente fértil? Decidió asentir con sabiduría. Hatice se inclinó, su voz tan baja que prácticamente requería un escriba para registrarla. La rosa es un mensaje. El ud es una advertencia. Y el té... Se detuvo, mirando la taza de Leila. El té nunca es solo té. Leila miró su taza, medio esperando que comenzara a susurrar secretos de Estado. Capítulo 4. La política de los cojines. El sutil arte de ascender socialmente. Si Leila había aprendido una cosa en su tiempo en el harén, era esta. Las almohadas no eran solo para dormir, eran armas, eran declaraciones, eran símbolos de estatus tan potentes que un cojín de seda bordado podía prácticamente susurrar: «Estoy a 3 semillas de granada de reemplazarte en la cama del sultán». Y hoy, en el gran intercambio de almohadas del harén, las apuestas eran tan altas como los techos en la cámara privada del sultán. La escena del crimen. El bazar de almohadas. Todo comenzó en la sala de los cojines, un lugar que sonaba suave, inocente, casi adorable. No era ninguna de esas cosas. Imagina un mercado lleno de filas de cojines de terciopelo, seda y brocado, cada uno más ostentoso que el anterior, donde cada mujer vagaba con una expresión de indiferencia estudiada, excepto por los ojos, que se movían como los de un gato que sabe exactamente dónde se esconden los ratones. La habitación era un caos envuelto en borlas. Las concubinas rodeaban las vitrinas como halcones, dejando tras de sí el aroma de agua de rosas y una ambición apenas disimulada. Los cojines bordados con hilo de oro susurraban: «Este podría ser tu futuro». Algunos rellenos con plumón de cisne murmuraban: «Lo suficientemente suaves para la cabeza del sultán, si sabes cómo negociar». Y luego estaban los cojines modestos, cosas simples, beige, llenas de lo que bien podría haber sido paja picada. Esos eran para las chicas que ya estaban del lado perdedor de la política palaciega, las que probablemente terminarían doblando toallas por la eternidad, o, peor aún, reasignadas a la cocina. Leila, naturalmente, había recibido una de estas humildes almohadas de un eunuco, con el aire de un hombre que entrega una sentencia de muerte. «Aquí», dijo, empujándole la almohada en los brazos con el entusiasmo de alguien que entrega un cepillo de pelo ligeramente usado. Leila miró la almohada. Ella lo miró fijamente. Parecía susurrar: «Duerme sobre mí y despertarás en la sala de lavandería». La jerarquía de los cojines, explicado mal. Fatma la Formidable irrumpió en la habitación en ese momento, con las mangas de su vestido arrastrándose tras ella como los estandartes de un general conquistador. «Damas», anunció, con una voz tan afilada que podría cortar granadas en el aire. «La lección de hoy es simple.
Tu almohada es tu posición. Refleja tu lugar en el harén. Anuncia tu valía sin que tengas que decir una palabra. Y recuerda, el sultán no llama a la chica con la almohada sencilla. Se detuvo, dejando que eso calara hondo. Leila, aferrándose a su almohada de desesperación, sentía como si sostuviera un cartel que decía: «Hola, soy desechable». Fatma continuó: «Ahora practiquemos posar». Almohada en mano, barbilla en alto, ojos discretos pero misteriosos. Recuerda, no es solo un cojín, es un juego de poder. La habitación estalló en una vorágine de actividad. Las mujeres esponjaban, drapeaban y se organizaban como pinturas vivientes. Aysun, por supuesto, sostenía un cojín tan ornamentado que parecía haber sido bordado por un equipo de ángeles bajo la estricta supervisión de un gerente de proyectos celestial. Se recostó contra él, con una gracia perezosa y ensayada, irradiando una superioridad tan natural que hacía que los demás quisieran o matarla o comprarle un sorbete. Leila intentó imitarla, pero su almohada tenía la integridad estructural de una tortilla húmeda, y terminó pareciendo un ganso asustado con una bufanda de seda. Té, chismes y burlas sobre almohadas. La tarde se convirtió en té e insultos velados, como era la costumbre. «No pude evitar notar», comenzó Zeynep con la voz empapada de falsa dulzura, «que algunas de nosotras todavía estamos usando almohadas de nivel principiante». Leila, sintiéndose cada centímetro la novata en un nido de víboras engreídas, intentó desaparecer en su cojín, que, siendo aproximadamente del tamaño de una pequeña col, no era de mucha ayuda. Atice, siempre la poeta críptica, se inclinó y susurró: «La almohada más pequeña puede esconder la aguja más afilada». Leila no estaba segura si eso era un aliento o una amenaza, pero asintió de todos modos. En el harén era mejor estar de acuerdo con todo, a menos que estuvieras seguro de que te envenenaría. El robo del almohadón. Una fábula de advertencia. Cada concubina conocía la historia de Nigar la Valiente, quien, hace años, había intentado lo impensable. Había robado una almohada superior del escondite privado de la Válide Sultán. La leyenda decía que se coló en la sala de los cojines por la noche, disfrazada de una inocente sirvienta, y cambió su propio cojín triste y irregular por uno tan lujoso que se rumoraba que estaba relleno de plumas de fénix y los suspiros de rivales derrotadas. A la mañana siguiente, Nigar apareció en la lista de asistencia con la almohada mejorada, sonriendo como si acabara de resolver el enigma del universo. Nunca volvió a ser vista. La historia era una advertencia, susurrada de niña a niña, como un recordatorio. La ambición es algo engañoso. Puede elevarte lo suficiente como para tocar las estrellas, hacer que te enrollen en una alfombra y te entreguen en el Bósforo. Leila mantuvo sus manos firmemente en su propia almohada, incluso cuando el pensamiento de un intercambio furtivo danzaba en el fondo de su mente como un pequeño zorro peligroso. Capítulo 5. El secreto del favorito del sultán. El día comenzó, como la mayoría de los días en el harén, con una escandalosa falta de espacio personal. Leila se despertó enredada en los pliegues de su propia bata de seda, con una almohada medio asfixiándola y el pie de Aysun firmemente plantado en sus costillas. «Muévete, plebeya», murmuró Aysun en su sueño, como si estuviera conquistando bienes raíces otomanos incluso en sus sueños. Leila suspiró y se despegó del diván, preparándose mentalmente para otro día de intrigas políticas, ceremonias de té pasivo-agresivas y el temor siempre presente de ser reasignada a la tarea de las toallas. Pero hoy había una nueva tensión en el aire, un aroma, un susurro, un rumor tan tentador que bien podría haber estado perfumado con aceite de rosa, ambición y un toque de arsénico. La favorita del sultán, la elusiva, intocable, legendaria de piel suave, estaba desaparecida.
La leyenda de la favorita. En el harén, la favorita no era tanto una persona como una institución. Ella era la elegida, la ungida, la mujer que podía estornudar sobre un eunuco y hacer que se declarara un acto de fragancia divina. ¿Su nombre? Fahima de los tobillos legendarios. Una mujer tan asombrosamente hermosa que supuestamente incluso el loro mascota del sultán dejó de imitar insultos cuando ella pasaba. Fahima lo tenía todo: una túnica bordada con hilo de oro y perlas tan densas que necesitaba un sirviente extra solo para llevar sus mangas, una cama cubierta de seda importada de la luna, o eso decían los rumores, un jardín privado donde las rosas florecían todo el año, posiblemente por puro terror. ¿Y ahora? Ella había desaparecido. La investigación comienza. Naturalmente, Fatma la Formidable convocó una cumbre obligatoria de almohadas en la gran cámara. «Damas», tronó, con una voz como el estruendo de un gong ceremonial sumergido en sarcasmo. «El favorito está desaparecido. Esto no es un simulacro. Esta es una oportunidad para algunos de ustedes». Las concubinas estallaron inmediatamente en un pánico y una actuación simultáneos. Aisun perfeccionó su expresión de trágica preocupación, completa con una sola lágrima brillando en la esquina de su ojo, como una joya bien colocada. Zeynep susurró dramáticamente. ¿Crees que fue llevada? Hatice murmuró desde su rincón. La vela que arde más brillante se apaga primero. Leila, habiendo dominado el arte de la supervivencia silenciosa, solo miró su té e intentó parecer interesante, pero no demasiado interesante. Las teorías abundan. Las teorías sobre la desaparición de Fahima se propagaron más rápido que los piojos en un torneo de almohadas. ¿Secuestrada por espías venecianos? Posible. Tenían una debilidad por los escándalos exóticos. ¿Llevada por el propio sultán a un palacio secreto con forma de tulipán gigante? Un clásico. ¿Convertido en un fantasma por el mal de ojo de la válide sultán? Esa era la teoría de Aylin, y la susurró con la convicción de alguien que había leído exactamente un libro sobre magia y decidió que todo era cierto. ¿Pero la teoría más peligrosa? La que nadie se atrevía a decir en voz alta, pero que todos pensaban que el favorito había caído en desgracia, lo que significaba que el sultán estaba disponible. El sutil movimiento de almohadas, el afilado de sonrisas, la repentina aparición de aceite de rosa extra detrás de las orejas. Capítulo 6. La carta prohibida. Secretos que podrían hacer estallar el harén. Comenzó, como muchas catástrofes en el harén, con un aparentemente inocente trozo de papel. Leila lo encontró escondido debajo de su almohada. Sí, esa maldita almohada llena de grumos que había sido un tema recurrente de su sufrimiento. El pergamino estaba doblado con esmero, como una pequeña bomba educada, y sellado con una impresión de cera que sospechosamente tenía forma de tulipán. Ahora, los tulipanes en la corte otomana eran muchas cosas: un símbolo de belleza, una metáfora del amor efímero, una razón para sacarse los ojos por la competencia anual de jardinería del sultán. Pero en este caso, el tulipán parecía susurrar: «Ábreme, y tu vida nunca volverá a ser la misma». Naturalmente, Leila lo abrió, y naturalmente, ese fue un terrible, terrible error. La carta que podría acabar con imperios, o al menos con tu posición social. El contenido de la carta fue inesperado. Comenzó, en elegante y fluido guión otomano: «Querida flor del jardín iluminado por la luna, eres convocado a la medianoche, junto a la fuente, para discutir asuntos de la máxima delicadeza. No le digas a nadie. Ven solo. Trae agua de rosas y un sentido de discreción, si puedes lograrlo. Suyo, un amigo». Las cejas de Leila se levantaron tanto que casi escaparon de su frente. ¿Un amigo? ¿La única persona que alguna vez le había firmado una carta así?
Fue el eunuco que una vez le ayudó a desenredar su faja, y estaba bastante segura de que a él no le importaba el agua de rosas. Su primer pensamiento: esto es una prueba, esto siempre es una prueba. Su segundo pensamiento: o es una trampa, o es una oportunidad, o es una trampa que parece una oportunidad, pero en realidad es una prueba disfrazada de trampa. Bienvenidos al harén, donde incluso una lista de compras podría ser un plan de asesinato codificado. El chisme del harem, más rápido. Que la luz Leila intentó mantener la carta oculta, pero las paredes del harén tenían ojos, oídos y un número inquietante de mujeres que afirmaban estar solo estirándose, mientras claramente escuchaban a escondidas. En cuestión de minutos, los susurros comenzaron a deslizarse por los pasillos de mármol como serpientes perfumadas. ¿Oíste? Leila recibió una carta. ¿Una carta? ¿De quién? De un amigo. ¿Sabes lo que eso significa? Significa que probablemente esté muerta para la mañana. Fatma la Formidable lo oyó en cuestión de segundos. Apareció en la puerta de Leila, acechando como una nube de tormenta hecha de sábanas almidonadas y pura fuerza de voluntad. ¿Hay algo que te gustaría compartir con la clase, querida?, preguntó, con una sonrisa tan afilada que podría cortar higos. Leila, atrapada como una paloma en un banquete palaciego, hizo lo que haría cualquier concubina sensata. Mintió. Oh, solo es un poema, tartamudeó. Ya sabes, sobre punto tulipanes y ponta el clima. Los ojos de Fatma se entrecerraron, pero antes de que pudiera interrogar más, una voz aguda resonó desde el pasillo. La valide sultán convoca a las concubinas. Y así, la habitación se vació más rápido que un plato de dátiles rellenos a la hora del té. Capítulo 7. El arte de la supervivencia. Cómo evitar ser enviada a la lavandería. Para entonces, Leila había aprendido 3 cosas sobre la vida en el harén. Cada cumplido era un posible insulto disfrazado. Cada sonrisa era un cálculo estratégico. Cada puerta en el palacio era técnicamente una trampilla, y si no tenías cuidado, te encontrarías reasignado voluntariamente, a doblar toallas por el resto de tu vida natural. La crisis de hoy no era una concubina desaparecida ni una almohada robada, aunque esas habían ocurrido la semana pasada. No, la amenaza existencial de hoy vino en forma de una lista de tareas, literalmente. La temida lista Leila había estado disfrutando de un raro momento de paz, reposando junto a la fuente, mordisqueando un higo que podría o no haber sido un soborno de un admirador desconocido, cuando Fatma la Formidable irrumpió en el patio como una nube de tormenta, hecha completamente de almidón y desaprobación. «¡Atención, todas las concubinas!», tronó, sosteniendo un pergamino en alto como un decreto divino. La valide sultana ha emitido la lista actualizada de deberes y reasignaciones. Cada mujer se congeló. Incluso las palomas parecían detenerse en pleno vuelo, con las alas suspendidas en el terror. La higuera de Leila se le escapó de los dedos y rebotó sobre los azulejos como un pequeño y frutal presagio de desgracia. Pánico en el harén. La lista, verás, no era una lista ordinaria. Era la lista, la que podía decidir tu destino con el trazo de una pluma. ¿Poner tu nombre en el lado bueno de la lista? Felicidades, estarías sirviéndote al favorito del sultán o bordando su túnica con diminutos tulipanes dorados. ¿Te pones en el lado malo? Estarías doblando toallas húmedas en una cámara sin ventanas que olía débilmente a col hervida y desesperación. O peor, podrías ser enviado a la sala de lavado. Leila había oído susurros sobre la sala de lavado. Oscuros y aterradores susurros. Dicen que la última chica enviada allí había sido tan completamente blanqueada que incluso su alma olía a limón. El teatro del terror cortés Fatma, saboreando el pánico colectivo, comenzó a leer los nombres en voz alta. Aysun la Radiante, asignada a servir sorbete de rosa en el próximo banquete del sultán.
Aisun brillaba como una lámpara alimentada por la autosuficiencia. Zeynep la venenosa, designada para supervisar el bordado de la capa de caza del sultán. Zeynep sonrió con desdén, ya planeando mentalmente cuál de sus enemigos terminaría, accidentalmente, con pinchazos de aguja. Leila de Pinto D, donde sea que vengas. Asignación pendiente. Revisión adicional requerida. El corazón de Leila se hundió en sus zapatillas de seda. ¿Asignación pendiente? Eso era lo mismo que caminar por la tabla con los ojos vendados. Hatice la críptica, sentada cerca, murmuró. El río fluye donde quiere, pero algunos peces quedan atrapados en los juncos. Leila decidió no pedir aclaraciones. El plan, Operación No Lavandería. Leila sabía que tenía dos opciones: aceptar su destino y prepararse para una vida de doblar toallas y crisis existenciales. Planear como si su vida dependiera de ello. Naturalmente, eligió la segunda. Su primera parada fue Aileen la asistente, una chica que lo sabía todo, que estaba secretamente enamorada del gato del sultán y afirmaba haber visto a la propia Valide Sultán estornudar en un pañuelo bordado con pequeños cráneos. Aileen, susurró Leila, ¿qué significa asignación pendiente? Los ojos de Aileen se abrieron de par en par. Significa que estás en la zona gris de la Valide. Ni favorecido ni olvidado. Es una prueba, una trampa, ambas. Leila sintió que su estómago se revolvía. Entonces, ¿qué hago? Aileen se inclinó, con la voz baja. Sobrevives. Y sobrevives siendo útil. Encuentra la manera de hacerte indispensable. Demuestra que eres más valiosa que las otras chicas. Sé la bufanda de seda, no el trapo de lavandería. Leila asintió solemnemente, aunque no tenía idea de lo que eso significaba. Capítulo 8. El gran final. Rosas, rumores y un baile. Ligeramente inapropiado. Todo comenzó con una rosa. No cualquier rosa, entiéndase, sino una rosa tan perfectamente rosa, tan absurdamente fragante y tan antinaturalmente simétrica, que parecía guiñar a las leyes de la naturaleza. Leila lo encontró en su almohada. Sí, esa almohada maldita y grumosa que había sido la pesadilla de su existencia desde el capítulo 1, acompañada de una nota tan breve, tan elegante, que prácticamente gritaba: «Este es el mejor día de tu vida, o el primer movimiento de una partida de ajedrez que estás a punto de perder». La nota decía: «Esta noche, el jardín, ponte las perlas». Sin nombre, sin firma, sin explicación. Leila lo miró fijamente, preguntándose si era una invitación, una advertencia o una elaborada broma de Zeynep la venenosa. Detrás de ella, Aileen asomó por encima de su hombro y susurró: «¿Así es como empieza? ¿La ascensión, el asesinato?» Leila, siempre la optimista, eligió creer en la ascensión. El harén se prepara para el gran banquete. Esa noche, el harén era un hervidero de actividad frenética. La seda susurraba, los perfumes nublaban el aire, y cada concubina de repente descubría una necesidad desesperada de ajustar sus ornamentos capilares exactamente 17 veces. Aisun la radiante sonrió con desdén a Leila sobre una bandeja de sorbete de rosa. ¿Nerviosa, querida? He oído que el sultán tiene estándares muy altos. Leila sonrió dulcemente mientras se imaginaba a sí misma empujando la bandeja de sorbete de Aisun en la cara de un eunuco que pasaba. Fatma la formidable daba órdenes como una general, preparándose para la guerra. Damas, recuerden, el banquete de esta noche no es solo una comida, es una actuación, un teatro de la diplomacia, un ballet de miradas, una ópera de agresión pasiva rellena de almohadas. No me avergüencen, ni a ustedes mismos. La cabeza de Leila dio vueltas. Perlas, el jardín, la rosa, el banquete. Se sentía como si estuviera malabareando antorchas encendidas, mientras se equilibraba en una cuerda floja cubierta de seda, con los ojos vendados y posiblemente en llamas. El encuentro en el jardín,
A la hora señalada, Leila se deslizó en el jardín, con el corazón latiendo con fuerza, perlas brillando en su garganta como pequeñas y traicioneras lunas. Allí, entre el jazmín y el suave murmullo de las fuentes, estaba el sultán, en persona. Llevaba una túnica tan magnífica que podría haber pagado la deuda nacional de 3 pequeños países europeos. Se dio la vuelta, sonrió, y dijo: «Ah, Leila, he oído mucho sobre ti». El cerebro de Leila se apagó de inmediato. Sus pensamientos consistían en un único mantra repetitivo: «No te desmayes, no te desmayes, no te desmayes». El sultán hizo un gesto hacia el banco. «Sit». Ella se sentó. Se inclinó hacia ella. Conspirador. «Dime, Leila, ¿qué piensas de la lealtad?» Leila parpadeó. ¿Era esto una prueba? ¿Una trampa? ¿Un debate filosófico a medianoche bajo la luna llena? Ella respiró hondo. Recordó el consejo de Aileen. «Sé el pañuelo de seda, no el trapo de lavandería», y respondió: «La lealtad, Su Majestad, es como una rosa. Florece donde se cuida, y se marchita cuando se descuida». El sultán la miró durante un largo y aterrador momento. Luego echó la cabeza hacia atrás y se rió. Leila exhaló, solo para darse cuenta de que había estado conteniendo la respiración durante lo que parecía un siglo entero.